Bueno, queridos alumnos, vamos a comenzar las clases sobre el siglo de oro español. Este periodo va desde 1492 hasta 1681. Incluye los movimientos del Renacimiento y el Barroco. Las características principales es que España en este momento llega a su máximo esplendor literario, pero no solo literario, también artístico. Vamos a tener nombres tan conocidos como Colón, Cervantes o Velázquez, que son algunos descubrimientos que hace España, y también en cuanto al arte, cómo manifiesta este esplendor. Por eso se llama el siglo de oro. Vamos a tomar como comienzo del siglo de oro la gramática castellana de Antonio de Nebrija, que es en el año 1492. Y como finalización de este siglo de oro, vamos a tomar la muerte del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. En el inicio podemos tomar tres hitos más importantes. El primero es la culminación de la Reconquista o la rendición de Granada, que estaba tomada por los moros. Esto lo vimos en las unidades anteriores como la reconquista de España. Otro hito es el descubrimiento del Nuevo Mundo. Descubrimiento entre comillas, porque nosotros lo conocemos como la conquista de América, ¿sí? Y por último, el tercer hito sería la publicación de la obra de Antonio de Nebrija, que lo acabamos de ver, la gramática de la lengua castellana. La gramática también se usó para unificar a esta España que estaba muy desunida después de la invasión de los moros o musulmanes. También lo vimos en la unidad anterior. Las características principales. Bien, a nivel histórico y social, esta va a ser una época marcada por el apogeo del Imperio Español, como dijimos, principalmente porque acaban de descubrir un nuevo mundo. También sucede la reforma de la Iglesia luterana y España, en contraposición, comienza con guerras religiosas y la contrarreforma, ¿sí? Que es esta lucha en contra de la reforma luterana. Lo que le falta en paz y estabilidad le va a sobrar en todo lo que es el arte y especialmente, y nosotros en nuestra materia, vemos la literatura. En el siglo de oro vamos a ver dos grandes movimientos estéticos. En España se da el Renacimiento por un lado y por otro el Barroco. Nosotros vamos a comenzar viendo el Renacimiento, ¿sí? Porque históricamente viene primero. Después de 1492 comienza el Renacimiento no solo en toda Europa, principalmente en Italia, se da primero y después va a irse expandiendo por toda Europa y nosotros lo vamos a ver específicamente el Renacimiento de España. El Renacimiento español tiene sus características particulares, pero vamos a ver en todo el Renacimiento lo principal es el paso del teocentrismo, es decir, la mirada puesta en Dios, al antropocentrismo, es decir, la mirada puesta en el hombre, por eso antropo, ¿sí? Otras características van a ser el optimismo, la secularización, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza, ¿sí? Estas van a ser las características principales. La búsqueda principal en la estética renacentista va a ser la forma equilibrada, armónica y la idealización de la realidad. Por eso vamos a ver en las líneas artísticas a mujeres esbeltas, a hombres muy realistas, los cuadros hechos muy realistas, ¿sí? Y vamos a ver unas líneas bastante finas, no va a haber tanto contraste y después más adelante cuando veamos el barroco lo vamos a poder comparar.
Con respecto al prototipo de caballero, va a ser un nuevo caballero, va a ser guerrero y a la vez poeta. Y se va a tomar principalmente este nuevo prototipo del ideal caballeresco medieval, ¿sí? Que lo hemos visto. La literatura va a tener algunos temas característicos. Vamos a ver los temas primero. El Beatus Ille. Estas palabras están escritas en latín, ¿sí? Y significan determinados tópicos o temas que va a tomar la literatura y los va a reflejar. El Beatus Ille va a ser la alabanza de la vida sencilla y del campo, ¿sí? El Carpe Diem, ustedes deben conocerlo porque lo han visto o lo han escuchado, que es gozar de la vida o del vive el momento. Va a tener estas características de gozar de la vida, del presente y de la juventud antes de que lleguen la vejez y la muerte. Por eso se dice vive el momento, vive el día. El locus amoenus es el lugar idealizado del campo que propicia la reflexión, especialmente la reflexión del amor y la unión con la naturaleza. Y el tempus fugit, o el tiempo se escapa, va a dar esa idea que más adelante va a estar más palpable en el barroco, de que el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? De que la vida es corta y hay que disfrutarla. Todos estos temas los vamos a ver tanto en la pintura como en la literatura. Seguimos. Dentro de lo que es el Renacimiento vamos a tener dos grandes géneros que se dan especialmente en España, la picaresca y la literatura religiosa. Vamos a comenzar con la literatura religiosa. En la literatura, en el Renacimiento, principalmente en español, se va a dar esta división entre lo que es natural y lo que es sobrenatural. En la Edad Media esto no era así. ¿Por qué? Porque todo lo que sucedía religiosamente se podía ver. Es decir, la gente creía que Dios, la Virgen y los santos podían intervenir en todo tipo de asunto mundano y se aparecían y hacían milagros. Esto es por la mirada teocéntrica de lo que hablábamos al principio, ¿sí? En el Renacimiento no va a haber más esta mirada teocéntrica, sino que la mirada va a estar puesta en el hombre. Entonces vamos a dividir lo que es escritores mundanos como Garcilaso de la Vega y otros autores que van a seguir con esta especie de sentimiento religioso marcado, es decir, que va a escribir acerca de Dios, las vírgenes y los santos, pero en el cuerpo, ¿sí? Se van a expresar sentimientos religiosos como expresados en su cuerpo. Ahora lo vamos a ver más adelante con San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Tenemos dos tipos de escrituras religiosas. Por un lado la ascética y por otro lado vamos a ver la mística. Tanto la ascética como la mística pueden estar escritas en prosa o en poemas. Ambos van a estar girando en torno a la espiritualidad. La ascética trata de perfeccionar a las personas incitándolas al cumplimiento de obligaciones cristianas e instruyéndolas. Es decir, que se consideraba que se expurgaban los pecados a través del sufrimiento físico. En cambio, la mística trata de expresar los prodigios que algunos privilegiados experimentaban en su propia alma cuando se comunicaban con Dios. La forma que eligieron los místicos fue principalmente el verso o la poesía, como San Juan de la Cruz y también Santa Teresa de Jesús, que aunque escribió mucha prosa, tiene muchos poemas conocidos muy importantes. Aquí en estos dos links ustedes pueden escuchar, uno en San Juan de la Cruz van a escuchar una canción hecha por Amancio Prada, que está basada en escritos de San Juan de la Cruz. Y aquí en este otro link
qué dice Santa Teresa de Jesús, pueden escuchar un poema de Santa Teresa de Jesús recitado. Volvemos a los dos géneros del Renacimiento. Ya vimos lo que es la literatura religiosa y ahora vamos a ver la picaresca. La picaresca se da como género por primera vez en España y se trata, primero, que es un anónimo y es la primera novela o es un antecedente de la novela moderna, como lo conocemos nosotros. Fue publicado en 1554 con el nombre de El Lazarillo de Tormes. ¿Qué tipo de características tiene la picaresca? Principalmente porque gira en torno a un protagonista, que es el pícaro, que es un joven que tiene muchas desventuras en su vida porque es muy marginal, nace pobre por lo general, y a través de su historia, de su vida, se van contando los diferentes amos y cómo puede elevar su condición social y económica. Aprende a ser astuto, a buscarse la vida, por eso se lo llama un pícaro, y sus principales preocupaciones van a ser comer, primero y principal, y después prosperar en la vida, conseguir una mejor vida. La forma, por lo general, es autobiográfica, ¿sí? Seguimos con las características ya del Lazarillo de Tormes. Es una obra, como decíamos, autobiográfica, está narrada en primera persona, está escrita en forma de carta, porque vamos a encontrarnos con que arranca un prólogo dirigido a vuestra merced, es decir, que le está escribiendo a un señor o a una persona de mayor jerarquía que tiene que enterarse de algo. Pero eso lo vamos a ver en las lecturas cada uno. La estructura tiene el prólogo, como yo les decía recién, y 7 tratados. En cada tratado va a contarnos su experiencia con un amo diferente. La forma es una crónica, es decir, que está contado cronológicamente. Cuenta su vida y va mostrando un proceso de evolución. Los temas principales que vamos a encontrar en el Lazarillo son una crítica al clero, es decir, el anticlericalismo. Vamos a ver que los amos que tiene él están muy cercanos a la iglesia, pero no tienen ninguna de las condiciones de un cura o de un eclesiástico. Van a ser egoístas, van a ser avaros y van a impedirle a él avanzar en la vida. Le van a enseñar, pero a través de malos modos, ¿sí? Por eso se dice que el Lazarillo critica la corrupción del clero. Vamos a ver muchos ejemplos de esta crítica feroz que hace el Lazarillo. También va a tocar el tema de la sangre y la honra española, ¿sí? Va a criticar la superficialidad que tiene este concepto de honra que hay en la sociedad española del siglo de oro. Va a decir el Lazarillo que no hay dignidad ni honor si no se heredan con el linaje. Pero va a haber un personaje que es el hidalgo que le va a mostrar que toda esa nobleza es en realidad una superficie, es decir, es todo una mentira o es ficticio. Y ya vamos a ver con ejemplos en la lectura cómo es este trato que tiene con el hidalgo. También otro tema es el antihéroe. El Lazarillo es un pícaro y es, por decirlo así, el producto de una sociedad invertida. Todo está trastocado. ¿Por qué? Porque los religiosos no viven según manda la Biblia, ni los hidalgos viven con nobleza. Y eso es el episodio del hidalgo que les decía yo. Y por último, va a haber otro tema que es la ironía en cuanto al concepto del honor, ya que, como nos vamos a ir enterando en la historia, la mujer de Lázaro está acusada de ser infiel. Y todas estas sospechas
no las va a tomar en cuenta Lázaro porque él está muy bien, está muy cómodo, no le falta ni comida, ni bebida, ni bienestar, tiene su casa y tiene su mujer, y va a ignorar los rumores y estas sospechas, es decir, que va a ser muy irónico este concepto de honor que nos va a mostrar el Lázaro. En este link ustedes van a poder ver un fragmento del Lazarillo de Tormes, que es el episodio de la longaniza. Es muy gracioso cómo lo cuenta el Lazarillo, y después vamos a hacer un comentario sobre este fragmento. Vamos a regresar a los dos movimientos estéticos. Entonces dijimos, estaba el Renacimiento por un lado y por otro tenemos el Barroco, que es la parte final del Siglo de Oro. El Barroco español es totalmente contrapuesto al Renacimiento. En España es un periodo de creación literaria que abarca desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega, en 1580 aproximadamente, hasta bien entrado el siglo XVIII. Los principales exponentes que vamos a tener y vamos a leer un poco son Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. Estos son principalmente dramaturgos, es decir, que escriben obras de teatro. Por otra parte, la producción poética vamos a tener a Quevedo, Lope de Vega y Góngora. Con respecto a sus características principales, vamos a ver una progresiva complejidad en los recursos formales, y la temática va a estar centrada en la preocupación por el paso del tiempo, que es ese tempus fugit que vimos antes en los temas del Renacimiento. También otro tema es esta pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Es decir, que toda esa vuelta a los ideales grecolatinos del Renacimiento se van a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque va a haber una mirada más pesimista sobre la vida. Acá vemos las temáticas principales del barroco. El pesimismo. ¿Por qué? Porque hay guerras y desigualdades sociales en toda Europa. Como sabemos, es el 1600, hay guerras, desnutrición en la gente, hay mucha pobreza porque se ha perdido todo el concepto de estratos sociales de la Edad Media. Se está rearmando toda Europa en torno a la burguesía y al proletariado. Hay pesimismo entonces no solo entre la gente común, sino también que esto se traduce en la intelectualidad. Y va a haber un pesimismo intelectual cada vez más acentuado. Este pesimismo trae desengaño. ¿Por qué? Los ideales renacentistas ya habían fracasado, ya estaba todo el poder político devastado prácticamente porque los valores de la Edad Media ya no funcionaban más. Los estratos sociales tan duros de clero, de la nobleza y del campesinado ya no valían más. Ya ahora la burguesía había tomado mucho poder y este desengaño en las cuestiones políticas, el desengaño en la iglesia, religiosos, y muchos desengaños en lo social por las diferencias sociales que había, comienzan a dar este pesimismo, esta preocupación porque la confianza de la gente ya no está puesta en Dios ni en el rey, ¿sí? Ya esta mirada más antropocéntrica empieza a traer confusión y una pregunta acerca del por qué estamos en la vida, para qué estamos, si la vida es tal como la conocemos o si nos engañan nuestros sentidos. Esto lo vamos a ver más adelante y mucho mejor con la obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Bien, entonces terminamos viendo dos movimientos estéticos que
comprenden el siglo de oro español. Uno es el Renacimiento, que comprende dos géneros, la literatura religiosa y la picaresca, y vimos también las características del barroco y algunas temáticas principales como el desengaño y el pesimismo vital, y vemos que estos dos movimientos son muy contrapuestos. Más adelante vamos a hacer actividades que tienen que ver con hacer historietas con Pedro Calderón de la Barca, como dije, La vida es sueño, y vamos a hacer algunas actividades en el sitio web que estamos armando de este mismo tema. Les agradezco por haber escuchado y vamos a finalizar esta linda presentación del siglo de oro español que espero que hayan disfrutado.